Hola, amigos, amigas. Mi nombre es Juan Andrés Ligero y esto es un vídeo para dar un soporte oral y gráfico a las elecciones metodológicas, a las diferentes opciones metodológicas. Como veis, es una colección de diferentes pequeñas conversaciones o exposiciones para poder reflexionar, contextualizar sobre las diferentes opciones metodológicas. Este vídeo en concreto es el diseño no experimental y es un nombre que lleva engaño, porque realmente es el modelo menos robusto de la lógica aleatoria, de la lógica experimental. Pero como se plantean con serias limitaciones, se remarca con el nombre de diseño no experimental porque se aleja mucho de la lógica que se considera más robusta, que es la experimental, y la diferencia de diferencias. Bien, como veíamos en el vídeo de experimental, o bueno, cuasi experimental, la forma, la mecánica de proceder, la clásica, aunque hay variaciones sobre esta, es buscar un grupo de comparación. Os recuerdo que el experimental, el grupo es asignado al azar, en el cuasi experimental no. Y tenemos dos grupos similares, lo más similares posibles en el cuasi experimental, intentar que sean parecidos para que la única diferencia sea el programa. Tenemos una medición pretest y tenemos una medición ex post de los dos grupos. La fuerza de este análisis es que suma dos lógicas. La lógica longitudinal, pretest, post-test, longitudinal a lo largo del tiempo, y la lógica transversal, la comparación sincrónica en un determinado momento, en este caso en dos momentos, con un grupo de comparación. La suma de esta lógica longitudinal a lo largo del tiempo, la lógica transversal con un grupo de comparación, es lo que le da robustez a la diferencia de diferencias. Solamente recordaros que la forma de estimar el efecto neto era x menos x' menos y menos y', y eso sería el efecto neto. Bien, pero hay situaciones en las que por diferentes razones, prácticas, económicas, presupuestarias o éticas o de diferentes razones, no podemos encontrar un grupo de comparación, que sería esta situación. Y tampoco podemos hacer, como os comentaba en el vídeo del modelo cuasi experimental, no podemos tampoco hacer eh, más mediciones previas o posteriores. Si nos encontramos con una sola medida, x, x', pretest, post-test, línea base, medición ex post. Bien, en este caso no se puede hablar del efecto ni de atribución ni contribución, no se puede hablar de efecto neto, solamente tenemos un efecto bruto, es decir, obtenemos una diferencia antes del programa, después del programa, antes del curso, después del curso, antes de esta intervención o de este entrenamiento, después de ese entrenamiento, y lo que obtenemos es una diferencia intuitiva, válida, pero es efecto bruto. No podemos atribuirlo al programa. No obstante, cuando no hay más posibilidades, es conveniente hacer esto y, como hablábamos en los vídeos iniciales, intentar introducir modelización estadística para descartar otros posibles factores. Bien, esto sería el modelo pretest post-test o línea base de medición ex post. En otras ocasiones, igual de robusto, o mejor dicho, igual de poco robusto, nos encontraríamos que no podemos hacer mediciones previas porque nos han llamado para hacer la evaluación cuando ya el programa está iniciado y no hay línea base ni esas mediciones, y solamente tenemos un grupo de comparación. Pues borro la X inicial y dibujo la Y'. Bien, en este caso la fórmula sería X' menos Y'. Es una medición ex post con grupo de comparación. Bueno, igual que en el modelo pretest post-test, no es un modelo robusto, no es el efecto neto, no es atribución, no es contribución, es una estimación del efecto bruto que puede ser debido al programa o a otras muchas variables, pero en cualquier caso, si no tenemos otra opción, es una buena aproximación que habrá sí o sí que ser complementada con modelización estadística para intentar descartar descartar otras posibles influencias, otras variables contaminantes en la relación que queremos estudiar. Bien. Existe una tercera opción que no me atrevo ni a llamarla método porque sería solamente una medición X, es decir, una medición X que es X post, o sea, después del programa, ver los cambios que han podido ver cuáles son los
resultados en una población sin posibilidad de comparar ni longitudinalmente con el pretest post-test ni transversalmente con un grupo de comparación. La única posible comparación que cabe aquí es con criterios, estándares o referencias teóricas, que no es desdeñable y que es interesante hacerlo, aunque estamos muy alejados de cualquier método sistemático para descartar las posibles amenazas. Bien, para recapitular esta aproximación, este método, cuando no podemos aplicar diferencias ni de forma experimental con un grupo de comparación, podemos hacer solamente una medición pretest post-test, que sería una comparación longitudinal, es una de las lógicas, solamente una de la diferencia de diferencias. Bien, es un efecto bruto, aunque habría que aplicar estrategias complementarias como la modelización estadística. La otra opción es una medición ex post, solamente X' y', de la misma manera que con la longitudinal deberíamos complementar con estrategias estadísticas para controlarlo. O la tercera opción, que no me atrevo ni a llamarlo un método, es solamente una medición puntual. Después de que el programa se ha ejecutado, vemos unas determinadas características de la población y esas características pueden ser comparadas para intentar emitir algún juicio de valor o hacer algún tipo de estimación con referencias teóricas o criterios internos o externas del programa, aunque, por supuesto, estamos ya muy lejos de cualquier propuesta sistemática admitida por la comunidad científica para poder estimar el efecto de un determinado programa. En la opción no experimental se tiene que ir de la mano de modelización y control estadístico. Por sí mismo no es un modelo robusto suficiente para mantenerse como única estrategia en un proceso de evaluación. Muchísimas gracias por la escucha. Poder seguir estos cursos o estos soportes de lecciones metodológicas. Un saludo.